festival y que hacemos todos los años diseño, todos gente de aquí, de España, pero también. Pues un libro de una que aunque es muy pequeño, yo creo que es muy grande por el contenido. Se llama Papeles de Cine, los carteles del Festival de Cine de Huesca, 1973-2016. Muchos años dedicados al cine, dedicados a su promoción, al cine que habitualmente pues a veces no se ve en las salas, sobre todo a los cortometrajes, y unos magníficos carteles que han ido poniendo al festival en muy primera línea desde los lejanos años 70 del siglo XX, ¿no? Magníficos diseñadores, ilustradores, cartelistas al servicio del cine. Es una historia larga, pero bueno, voy a intentar resumirla. Yo llevo trabajando el mundo del diseño de cartel para el cine desde el año 1986, en realidad. Lo que primero fue una tesis de licenciatura, luego una tesis doctoral sobre cartel de cine en general, y a partir de que hace menos, pues empecé a plantearme que quizá fuera necesario hablar de otra faceta del cartel cinematográfico, en este caso el que se utiliza en la promoción para el propio cine como concepto en los festivales, ¿no? Festivales concretos. El Festival de Huesca, bueno, con el que tengo una relación ya desde hace muchos años, primero como crítico, ahora mismo incluso como colaborador, ¿no? en los diferentes aspectos de la valoración y de la selección de cortometrajes. Bueno, pues casi surgió de una manera natural. El Instituto de Estudios Altaragoneses, también al que se presentó una ayuda a la investigación que se me concedió, fue un momento pues clave para que el libro fuera una realidad, pasados ya también unos años, ¿no? Porque costó ponerlo en marcha, investigar, trabajar, y ahora es un libro vivo porque el festival sigue en plena actividad y sigue utilizando a grandes diseñadores, ilustradores y cartelistas para promocionarlo. En general, Pues inicialmente nace con la realización de un cartel y luego se consolida durante unos años con una dirección artística que vengo realizando no solamente dentro de los carteles, de la decisión de quién realiza los carteles en cada una de las distintas ediciones, sino que me implico también durante unos años en la renovación de toda la parte gráfica que acompaña al festival, la edición de los libros, la comunicación visual y todo lo que tiene que ver con los soportes en papel y los soportes comunicativos. Es fundamental, ¿no? O sea, una película, cualquier evento de cualquier característica que requiere de una comunicación, de una buena comunicación, el primer soporte sobre el que establece ese vínculo con el lector o con la gente que va a participar activamente de esa actividad tiene que ver directamente con lo visual, y entonces este primer acercamiento tanto a la película como a un libro como a cualquier otra actividad cultural es muy importante fidelizarla sobre una calidad visual que no solamente informe sino que aporte un valor añadido. Un encargo en aquella época, hace ya unos cuantos años, en el que había un incremento del riesgo audiovisual tanto en televisión como en los anuncios. Yo creo que fue un espejismo, hemos vuelto de nuevo a la sequía y al desierto más árido, ¿no? En este sentido, y tanto Canal Plus como Volkswagen me encargaron la realización tanto de unas cortinillas como de un anuncio
que fue una experiencia súper gratificante, ¿no? Porque sin tener conocimientos ni de animación ni de comunicación visual en el ámbito televisivo, pues era un proyecto pues verdaderamente nutritivo. De lo político es lo que hay. Un placer. Soy consciente de que Proyectar Aragón siempre tiene en cuenta pues todas las actividades relacionadas con el mundo del cine que tienen, creo, interés, y bueno, pues estoy muy contento, ¿no? Estoy muy contento de poder además presentar el libro de una manera digamos más oficial en Zaragoza, porque sí que tuvo presentación en Huesca y con relación al Festival de Cine, que era lógico y era correcto, ¿no? Pero pues no había tenido una presentación, yo creo, en condiciones. También hicimos algún acto con relación a la Feria del Libro el año pasado, pero bueno, ahora creo que ha sido una ocasión excelente para enseñarlo, además en un marco excelente como es también una tienda de cine, la Ventana Indiscreta, y bueno, pues estoy muy contento.